Si crees en el Antiguo Testamento de la Biblia, los humanos venimos de un jardín paradisíaco donde no teníamos preocupaciones. Estábamos descaradamente desnudos y la comida caía de los árboles. Dios era generoso, la gente tenía de todo, y se le permitía servirse casi libremente en el jardín del Edén. Casi, pues los frutos de un solo árbol estaban estrictamente prohibidos para los primeros humanos, Adán y Eva. Según la mitología cristiana, fue Eva quien se dejó tentar por una serpiente para comer de un fruto de este único árbol prohibido. Y fue ese el principio del fin de la vida en el paraíso. Antes de llegar al fondo de la verdad que se esconde tras la historia del Jardín del Edén, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si además activas la campana de notificaciones, tendrás la garantía de no perderte un nuevo video sobre misterios místicos y fenómenos paranormales. Por supuesto, también nos alegramos de un like si te ha gustado el video, claro. Pero ahora exploremos primero la apasionante cuestión de dónde está hoy el Jardín del Edén. La búsqueda del Edén por los arqueólogos. Durante mucho tiempo, el mundo de la ciencia se ha preguntado si las historias de la Biblia son pura invención o si acontecimientos como la expulsión del paraíso o el diluvio ocurrieron realmente. Una y otra vez han surgido indicios de que al menos hay algo de verdad en las historias. La Biblia y especialmente el Antiguo Testamento se remontan en gran parte a escritos aún más antiguos de los sumerios u otras culturas humanas primitivas de Mesopotamia y Oriente Próximo. Las coincidencias entre las leyendas solo salieron a la luz en la época moderna, cuando los científicos empezaron a comparar religiones y los descubrimientos arqueológicos sacaron a la luz cada vez más escritos y pistas antiguas. El Antiguo Testamento y las creencias que transmite son compartidos por dos grandes religiones del mundo actual. Cristianos y judíos tienen esta raíz común de fe y solo se separan desde el momento en que apareció Jesús. La tercera gran religión mundial, el Islam, también conoce el jardín paradisíaco, pero hablaremos de ello más tarde. ¿Es el Edén un lugar real? La palabra Edén procede de la lengua sumeria. El término Edín en el lenguaje de esta primera civilización avanzada significaba algo así como tierra o prado. En arameo, la lengua que hablaba Jesús, el mismo término se refiere a una zona o territorio rico en agua y fértil. Las regiones de Mesopotamia y el actual Próximo Oriente ya eran áridas y secas en tiempos bíblicos. Los pastos fértiles y las zonas ricas en agua se consideraban lugares preciosos y no paradisíacos. El Edén también podría compararse simbólicamente con el oasis árabe. Entonces, ¿era y es el Edén un lugar en medio del desierto donde había agua, fruta, riqueza y vida fácil? La Biblia y el Antiguo Testamento se tradujeron varias veces. Presumiblemente las historias pasaron del sumerio y el arameo al hebreo. Más tarde se hicieron traducciones al griego y al latín. En la actualidad, los expertos sospechan que se han producido repetidamente errores de traducción, malentendidos o adornos que han distorsionado el significado original de los relatos, así como las referencias a la ubicación real del Edén. Por eso, hasta el día de hoy, existe una feroz disputa en la ciencia y entre los teólogos sobre si el Edén existió realmente, si el lugar solo tenía una función simbólica, o si posiblemente se oculta un código secreto en esta historia. ¿Está el Edén en Irak? Curiosamente, el Edén no se describe en la Biblia como un lugar espiritual, sino como un lugar real y físico situado en algún lugar de nuestro planeta. En Génesis 2, del 8 al 14, está escrito: El Señor Dios plantó un jardín en el este del Edén, y un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y se convertía en 4 brazos del río. El nombre del primero es Pishón, el nombre del segundo río es Gihón, el nombre del tercer río es Hiddekel, el cuarto río es el Éufrates. 2 de estos ríos siguen siendo conocidos hoy en día, ya que Hiddekel era el antiguo nombre del Tigris y el Éufrates lleva su nombre hasta nuestros días. Sin embargo, la verdadera identidad de los ríos Pishón y Gihón es un misterio sin resolver. Durante mucho tiempo, los investigadores de lo que hoy es Irak buscaron rastros de 2 ríos que pudieron existir en la región hace miles de años y que desde entonces se han secado. El relato del Génesis afirma claramente que un único río fluía por el jardín sagrado y luego se dividía en 4 brazos. El Éufrates y el Tigris nacen en la zona del monte Ararat. La zona del Edén bíblico pudo reducirse a un área manejable gracias a estas pistas.
pero los investigadores no han encontrado ninguna pista que permita saber dónde estuvo realmente el Edén. Ya en el siglo XVI, algunos investigadores sagaces supusieron que Pishón y Gihón significaban el Ganges y el Nilo. Otros incluso afirmaron que uno de los dos ríos podría ser el Danubio. Fue el famoso reformador francés Juan Calvino quien puso fin a estas especulaciones y concluyó, probablemente con bastante acierto, que los habitantes de Mesopotamia en aquella época probablemente no sabían nada de la existencia del Ganges o del Danubio. La Biblia continúa diciendo que Moisés dividió el único río que fluía por el Edén en 4 brazos. Pero a pesar de que las cabeceras son geográficamente idénticas, los orígenes reales del Éufrates y el Tigris distan varios kilómetros. Si el autor del Génesis no hubiera estado tan seguro de que el Edén era un lugar geográfico real, y no un símbolo o un lugar mitológico, probablemente los científicos ya hubieran abandonado la búsqueda. ¿El diluvio hizo desaparecer el Pishón y el Gihón? Los investigadores bíblicos han señalado otro importante acontecimiento del Antiguo Testamento como posible causa de la desaparición de los ríos Pishón y Gihón. Ambos ríos podrían haber sido destruidos por grandes inundaciones y el diluvio bíblico habría sido igualmente una inundación. La historia de que Dios ha decidido destruir el mal en el mundo mediante un diluvio gigantesco también podría tener puntos de referencia reales, a pesar de muchos elementos exagerados. En la Biblia, Dios ordena a Noé que construya un arca enorme en la que quepan él y su familia, además de un macho y una hembra de cada animal terrestre. Las aguas crecieron tanto sobre la tierra que todas las altas montañas bajo todo el cielo quedaron cubiertas. Es cierto que la inundación no afectó a toda la tierra, y la historia de la supervivencia de unos pocos elegidos es sin duda también una leyenda fantástica. No obstante, en los últimos años, los investigadores han encontrado varias referencias a grandes inundaciones durante excavaciones en la zona de lo que entonces era Mesopotamia y en Turquía. Los depósitos de sedimentos hallados en Irak indican que la región sufrió inundaciones masivas en varias ocasiones. Es probable que la gente de aquella época considerara los desastres naturales como castigo de Dios. Esta creencia se encuentra en muchas culturas y religiones de este mundo, y ya aparece en la epopeya de Gilgamesh de los sumerios. Un yacimiento sedimentario en el sureste de Irak tiene la friolera de 3 metros de espesor hasta la fecha. Se han encontrado yacimientos de 2.4 metros al sureste de Bagdad. Estos yacimientos han sido datados en torno al 2900 a.C. Esto significa que este diluvio habría tenido lugar en casi 1500 años antes de que el Génesis se pusiera oficialmente por escrito. Es muy posible que historias que antes se transmitían oralmente se escribieran por primera vez en la Biblia. Para entonces, además, las viejas historias de la vida real pueden haber sido ya modificadas y embellecidas en gran medida. Pero volvamos a la cuestión de si las inundaciones podrían hacer desaparecer los dos ríos. Según los científicos, es posible. Incluso es concebible que el Tigris y el Éufrates tuvieran una fuente común en el pasado. O lo que la gente simplemente pensará que los ríos tenían el mismo origen. Hoy la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris es un desierto seco, o una estepa estéril. Solo muy cerca del agua se cultivan cereales y algo de algodón. Hace 2000 o 3000 años, los ríos podrían haber producido tierras aluviales fértiles similares a las del Nilo. ¿Cómo encaja en el cuadro el destierro del paraíso? En caso de que la historia del jardín del Edén y la creación de Adán y Eva tenga un componente de verdad, es por supuesto otra cuestión apasionante cómo fue la expulsión de los humanos en el paraíso. ¿Qué hechos reales podrían estar detrás de esto? Algunos científicos especulan con la posibilidad de que a los primeros humanos del paraíso les fuera demasiado bien. Estaban aburridos y empezaron a pensar si era aún más bonito o mejor en otro lugar. Esta reflexión sobre la propia situación o aspirar a más, aunque el paraíso esté a nuestros pies, podría compararse a comer el fruto prohibido. Es posible que el pueblo no volviera a encontrar la tierra paradisíaca una vez que la hubo abandonado, o que otros pueblos se hubieran asentado allí. El jardín del Edén en el Islam. El paraíso no solo es conocido por cristianos y judíos. Como ya se ha dicho al principio, el Islam también conoce el jardín paradisíaco de Dios. Para los musulmanes, este hermoso lugar se llama Jannah, que significa simplemente jardín.
Algunos suras informan que algunos creyentes son elegidos por Dios después de la muerte para trasladarse al jardín. El jardín se describe en el Corán de forma similar a la Biblia como un lugar con 7 escalones, cada una de cuyas entradas está custodiada por puertas y ángeles. En el Islam, solo pueden acceder al jardín las personas caritativas y creyentes en Dios. Además, las mujeres y los niños que murieron a una edad temprana tienen más probabilidades de ir allí que los hombres que se comportan impíamente. En el cristianismo y el Islam, el jardín de Dios es un lugar hermoso, con manantiales y arroyos que emanan leche y miel, y hay frutos deliciosos sin espinas en todas las estaciones. Hay varias afirmaciones en el Corán sobre si el jardín de Dios es solo un lugar para los musulmanes. Algunos abren el jardín a todas las personas de bien. Otros pasajes afirman que los no musulmanes pertenecen a los perdedores y, por tanto, deben quedarse fuera. ¿Buscan todas las religiones el paraíso divino? La idea de un lugar paradisíaco donde viven personas buenas, héroes o iluminados existe en muchas religiones de esta tierra. En el budismo y el hinduismo, el lugar de la dicha eterna es el nirvana, que se alcanza después de la muerte. Sin embargo, esta religión también conoce una especie de paraíso terrenal. El estado de iluminación, que significa la muerte del ego, conduce, según los creyentes, a un estado espiritual similar al paraíso terrenal. Los antiguos griegos conocían la isla de Élison. Según la mitología, la isla de los bienaventurados, en el extremo occidental del círculo terrestre, estaba poblada por héroes que habían alcanzado la inmortalidad. No podemos concluir con certeza si el Edén existió realmente o si la idea de un paraíso es un aspecto mitológico. Tal vez el paraíso sea realmente algo diferente para cada persona. ¿O cómo lo ves tú? Dinos cómo te imaginas el jardín del Edén o el paraíso si crees que ese lugar existe realmente. Esperamos tus aportaciones en los comentarios. Nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.